Mi propio hijo me llamó estúpida, ignorante y enfermiza el día de su graduación universitaria. Había trabajado hasta enfermarme para poder pagarle los estudios. Sus crueles palabras, grabadas para que el mundo las viera, fueron solo el comienzo de su caída. Antes de empezar mi historia, déjame saber en los comentarios desde dónde me escuchas y qué hora es. Solo quiero saber que no estoy sola en esto. Y si lo que escuchas te conmueve, considera suscribirte. Ayuda a que más personas tomen conciencia de la realidad del maltrato a las personas mayores. Ahora, déjame contarte lo que realmente sucedió. Mi nombre es Brenda Jackson, y a mis 62 años, el mapa de mi vida estaba grabado no solo en las líneas de mi rostro, sino muy dentro de la médula de mis huesos. Cada mañana me levantaba antes de que saliera el sol, mis articulaciones protestando con un coro de crujidos y gemidos. Una tos persistente y ronca que ya comenzaba su asalto diario a mis pulmones. Mis tobillos, perpetuamente hinchados como frutas demasiado maduras por décadas de estar de pie, palpitaban con un dolor sordo y constante. Este era el precio, me decía a mí misma, la cuota inicial para un sueño mucho más grande de lo que jamás me había atrevido a tener para mí, mi hijo Miles, caminando por un escenario universitario, con un título en la mano y un futuro brillante y prometedor extendiéndose ante él. Durante 23 años, desde el día en que nació, solo un año después de que su padre nos fuera arrebatado por una fiebre rápida e implacable, Miles había sido mi hijo, mi luna, mis estrellas, una viuda con poco más que un certificado de preparatoria y un amor feroz y desesperado. Había vertido cada gramo de mi ser en ese chico. 2 trabajos, a veces 3, eran mis constantes compañeros, días enteros fregando pisos en edificios de oficinas hasta que mi espalda gritaba de dolor. Tardes sirviendo cenas tibias en cafeterías concurridas hasta que mis pies se sentían como bloques de plomo. Fines de semana remendando o planchando ropa para las familias más adineradas del pueblo. El sueño era un lujo, un breve y agitado interludio antes de que comenzara el siguiente ciclo implacable. Mi propia salud era una nota al pie olvidada, una deuda que siempre había pensado pagar después, una vez que Miles estuviera estable, una vez que su futuro estuviera asegurado. Ese después nunca pareció llegar. La tos, que alguna vez fue una irritación menor, ahora se aferraba a mí como una sombra terca. El dolor en mis rodillas y espalda era un recordatorio constante y familiar de años, encorvada, levantando y fregando. Pero hoy, todo eso se suponía que quedaría en segundo plano. Hoy era el día de la graduación de Miles de la Universidad de la ciudad con su licenciatura en Administración de Empresas. Mi Miles, un graduado universitario. La idea me provocó un nudo en la garganta tan apretado que casi ahoga mi tos persistente. Esto era todo, la culminación, la recompensa. Mi monedero gastado contenía una cámara desechable barata, con un flash incierto y un sobre pequeño, ligeramente arrugado, que contenía los últimos $20 con 0 centavos que me quedaban hasta que me pagaran en mi siguiente trabajo de limpieza. Un pequeño detalle para que Miles celebrara con sus amigos. El campus de la universidad era un alboroto de familias orgullosas, graduados radiantes con sus togas oscuras y el aleteo de estandartes de colores. Encontré un lugar en una silla plegable cerca de la parte de atrás, apoyándome fuertemente en el viejo bastón de madera que se había convertido en mi renuente tercera pierna. Mis tobillos estaban particularmente mal hoy, palpitando en protesta por el largo viaje en autobús y la caminata desde la parada, pero no me lo habría perdido por nada del mundo. Cuando se escuchó el nombre de Miles, cuando se abrió paso por ese escenario, tan alto y apuesto, con una sonrisa segura en el rostro, las lágrimas que había estado conteniendo finalmente se desbordaron, cálidas y llenas de alegría. Mi muchacho lo logró. Lo logramos. Después de la ceremonia, los graduados y sus familias se dispersaron por el césped bañado por el sol, un caleidoscopio de togas negras y sonrisas radiantes. Vi a Miles rodeado de un grupo de amigos, todos riendo y felicitándose. Pensé, con una oleada de orgullo, que se veía tan diferente de los otros graduados, más pulcro, más seguro, como si ya fuera un futuro CEO. Cojeando, me acerqué a ellos, mi corazón henchido, mi cámara barata apretada en la mano. Miles, cariño, lo llamé. Mi voz un poco entrecortada por el esfuerzo y la emoción. Deja que tu vieja mamá te tome una foto. Se giró, su sonrisa vacilando ligeramente al verme acercarme, su mirada recorriendo mi vestido sencillo y gastado, mis zapatos cómodos, mi bastón.
Sus amigos, todos jóvenes y brillantes de familias que probablemente tenían casas de verano, observaban con una curiosidad educada que, para mi corazón de repente sensible, se sintió un poco como un juicio. Hola mamá, dijo. Su tono un poco demasiado casual, un poco demasiado frío. Sí, claro. Una foto. Torpe maniobré la cámara, mis manos temblando ligeramente con una mezcla de orgullo y un repentino e inexplicable nerviosismo. Solo quédate ahí, querido, con tu diploma. Déjame ver ese maravilloso papel. Puso los ojos en blanco, un pequeño gesto de impaciencia, pero sostuvo la carpeta del certificado encuadernado en cuero. Traté de enfocar, mi visión un poco borrosa por las lágrimas y el sol brillante. Tal vez una con tu brazo alrededor de mí, Miles, pregunté, mi voz más pequeña de lo que pretendía. Fue entonces cuando sucedió. Su rostro, que momentos antes se había iluminado con el triunfo de su logro, se retorció en algo feo, algo que nunca antes había visto, no de él. Era una mirada de puro y absoluto desprecio. «Ay, por Dios, mamá», espetó, su voz lo suficientemente alta como para que sus amigos y varias familias cercanas se giraran a mirar. Me arrebató el diploma de la mano extendida, no con suavidad, sino con un tirón brusco e impaciente. Luego, con una mueca que me hirió en lo más profundo, arrojó con desprecio la carpeta del certificado directamente a mi cara. No fue un lanzamiento fuerte, no fue físicamente doloroso, pero el borde rígido del cuero rozó mi mejilla, un pequeño y punzante insulto. La carpeta se estrelló contra el césped a mis pies. «Aquí, tómalo, mamá», escupió, su voz goteando de un desdén que era mucho más hiriente que cualquier golpe físico. «Este título es probablemente la mayor educación que nuestra familia haya visto. Qué pena que tu estúpido e ignorante ser enfermizo nunca pueda entender lo que realmente significa». El mundo pareció detenerse. La alegre charla a nuestro alrededor se desvaneció en un murmullo sordo. Sus palabras, estúpido, ignorante, ser enfermizo, hicieron eco en el repentino y horrorizado silencio. Mi hijo Miles, diciéndome estas cosas. A mí, que había tosido hasta que mis pulmones sangraron sobre tinas de ropa humeante para pagar su matrícula. A mí, cuyas rodillas ardían con un fuego que nunca se apagaba por fregar pisos para que él pudiera tener libros de texto nuevos. A mí, cuyo corazón se estaba haciendo pedazos en ese momento a sus pies, justo al lado de ese inútil y costoso pedazo de papel. Sus amigos se quedaron mirando, sus sonrisas congeladas, sus rostros una mezcla de asombro y vergüenza. Una chica apartó la mirada rápidamente. La mandíbula de otro se había caído. Pude sentir el peso de docenas de otros ojos volviéndose hacia nosotros, atraídos por el repentino y feo cambio de tono. Me quedé allí, congelada, mi cámara barata deslizándose de mis dedos entumecidos. El escozor en mi mejilla no era nada comparado con la herida abierta que acababa de abrir en mi alma. Mi vida de sacrificio, mi amor ilimitado, mi feroz orgullo, todo ello en ese único y brutal momento, se había reducido a esta humillación pública a manos del mismo hijo al que le había dado todo por criar. El sabor en mi boca era amargo, como cenizas. Mi sueño, por el que había trabajado incansablemente, acababa de ser arrojado a mi cara. El mundo, que se había detenido por un momento, comenzó a girar de nuevo. Pero fue un bamboleo vertiginoso y nauseabundo. Todavía estaba allí, de pie en el césped de la universidad bañado por el sol, la carpeta del diploma tirada a mis pies como una acusación desechada. Miles, mi hijo, ya me había dado la espalda, sus hombros rígidos con una ira de superioridad, como si yo fuera la que hubiera cometido alguna transgresión imperdonable. Ya se estaba reuniendo con sus amigos, quizás ofreciéndoles alguna explicación despectiva por la escena de su madre. Su risa, cuando llegó un momento después, sonaba forzada y frágil incluso a la distancia. Sus amigos, algunos todavía miraban sus rostros una mezcla de asombro y lástima. Otros, en particular la joven a la que se le había caído la mandíbula, ahora miraban sus teléfonos, sus dedos volando por las pantallas. Vi la reveladora luz roja de una grabación en al menos 2 dispositivos apuntando vagamente en mi dirección antes de que fueran bajados apresuradamente. La idea apenas se registró, luego se perdió mientras me sumergía en la agonía inmediata y abrasadora de las palabras de Miles. Estúpido, ignorante, ser enfermizo. Cada sílaba era un clavo fresco martillado en mi corazón. De alguna manera logré recuperar mi bastón, que se había caído al suelo junto a mi cámara. No me molesté en recoger el diploma, que se quedara allí. Era su logro y su vergüenza, no la mía.
Con toda la dignidad que mis piernas temblorosas y mi espíritu destrozado pudieron reunir, me di la vuelta y comencé el largo y agonizante camino de vuelta a la parada del autobús. Los alegres sonidos de las celebraciones de graduación ahora eran un contrapunto burlón a la desolación dentro de mí. Cada sonrisa educada de un extraño que pasaba se sentía como una nueva acusación. Cada grito de felicitación para un graduado cercano, un recordatorio de lo que mi propio hijo acababa de hacer. El viaje en autobús a casa fue un borrón de lágrimas contenidas y un rugido en mis oídos que ahogó el ruido de la ciudad. Mi pequeño apartamento, el que había mantenido limpio y acogedor para las infrecuentes visitas de Miles, se sintió frío y extraño cuando finalmente entré a tropezones por la puerta. Me hundí en mi gastado sillón, en el que había pasado innumerables noches remendando su ropa o leyéndole cuando era niño, y el dique finalmente se rompió. Lloré. Lloré por el niño que había sido, por el hombre en el que se había convertido, por la madre cuyo corazón él había pisoteado tan casual, tan cruelmente. Lloré por mi cuerpo dolorido, por los años de sacrificio que habían culminado en esta insoportable humillación pública. Fue más tarde esa noche, después de que la tormenta de mi dolor inicial se hubo calmado en un dolor sordo y palpitante, que mi vieja vecina, Lasra Rodríguez, del otro lado del pasillo, llamó suavemente a mi puerta. Me tendió su propia tableta, su rostro amable marcado por la preocupación. «Brenda, querida», dijo suavemente, «creo que necesitas ver esto». «Mi nieta me lo acaba de enviar. Está en todo internet», dijo. Mi corazón se paralizó. Con los dedos temblorosos, tomé la tableta y allí había un video tembloroso, ligeramente desenfocado, claramente filmado con un teléfono inteligente, pero el audio era horriblemente claro. El rostro de Miles con esa mueca, su arrebato impaciente del diploma, el despectivo lanzamiento, su voz amplificada y distorsionada, escupiendo esas viles palabras, «tu estúpido e ignorante ser enfermizo». Y luego la cámara me enfocó brevemente a mí, mi rostro una máscara de asombro y agonía que recién comenzaba. Mi vestido barato, mi bastón, mi visible cansancio, todo a la vista para que el mundo lo viera. El video era corto, apenas 30 segundos, pero fue suficiente. Tenía títulos como «Graduado ingrato destruye a su madre» o «Hijo del infierno humilla a su madre trabajadora». Debajo, la sección de comentarios era un torrente de indignación, una tormenta digital. «Pobre mujer, su cara, se me rompe el corazón por ella. ¡Qué excusa tan asquerosa de hijo! Claramente sacrificó todo por él. Que alguien encuentre a esta madre y le dé un abrazo. Y que alguien encuentre a ese chico y lo ponga en su lugar. Espero que su universidad vea esto. No se merece ese título si así es como trata a la persona que lo llevó hasta allí». Había miles de comentarios, compartidos, me gusta, no me gusta, una ola de opinión pública cayendo sobre mi hijo y, por extensión, sobre mí. Mi vergüenza más profunda y personal, la humillación que había soportado frente a unas pocas docenas de personas, ahora estaba siendo presenciada por cientos de miles, quizás millones. Sentí una oleada de náuseas. Esto no era lo que quería. Yo había querido el amor de mi hijo, su respeto, un momento de orgullo compartido. En cambio, tuve su desprecio y ahora la lástima del mundo. Pero mientras me desplazaba por los comentarios, a través de la ira justificada dirigida a Miles, a través de la efusión de simpatía por la madre anónima y trabajadora, algo más comenzó a agitarse dentro de mí. Algo más allá de la vergüenza y el dolor. Era una claridad fría y dura. El mundo vio lo que yo quizás me había negado a ver durante demasiado tiempo, cegada por el amor inquebrantable y a menudo tonto de una madre. El mundo vio a Miles no como mi precioso niño, sino como un joven cruel e ingrato. Sus palabras, sus acciones, no fueron solo un lapsus momentáneo, un destello de estrés del día de la graduación. Eran un reflejo de una podredumbre más profunda, una arrogancia y un derecho que de alguna manera había permitido que se pudrieran, tal vez por mis propios sacrificios, por mi constante disposición a poner sus necesidades antes que las mías. La indignación pública, la vergüenza viral que ahora estaba experimentando, no era obra mía. Era la consecuencia directa de su propio comportamiento espantoso. El video, por muy doloroso que fuera de ver, también era una prueba innegable. Prueba de su crueldad, prueba de mi dolor, prueba de que el hijo en el que había invertido mi vida se había convertido en alguien que ya no reconocía. Alguien que podía mirar a su madre visiblemente enferma y trabajadora, y no sentir nada más que desprecio. Un nuevo tipo de cansancio se apoderó de mí, diferente de la fatiga física con la que vivía a diario. Era un cansancio del alma,
una profunda desilusión. El orgullo que había sentido solo unas horas antes al verlo cruzar ese escenario se había ido, reemplazado por un dolor hueco. Mi sueño no solo había sido arrojado a mi cara, había sido pisoteado en el polvo y transmitido para que el mundo lo diseccionara. Los comentarios en línea continuaron llegando, muchos pidiendo que la universidad tomara medidas para que Miles enfrentara las consecuencias. No sabía qué pasaría, pero mientras le devolvía la tableta a la Azuena Rodríguez, una nueva y sombría determinación estaba comenzando a formarse en medio de los restos de mi corazón. Mis sacrificios habían sido recibidos con desprecio. Mi amor había sido recibido con crueldad. Quizás era hora de que Brenda Jackson dejara de sacrificarse, de dejara de ser permisiva y, finalmente, tardíamente, pensara en sí misma. El mundo había visto su verdad. Ahora tenía que decidir qué hacer con la mía. La imagen en la tableta de la Azuena Rodríguez se grabó en mis párpados mucho después de que ella la retirara. Su rostro amable, marcado por una mezcla de lástima e indignación justiciera por mí, mi hijo Miles, un espectáculo global de ingratitud filial. Yo, la madre enfermiza y estúpida, un objeto viral de simpatía. Era una grotesca distorsión de la vida tranquila y digna que siempre había intentado llevar, la vida por la que había sacrificado mi salud y mis sueños. Todo por él. El sueño, cuando finalmente llegó en las primeras horas de esa noche espantosa, fue un campo de batalla de imágenes inconexas. El rostro de Miles con su mueca, el estruendo del diploma a mis pies, las palabras anónimas y enojadas de los extraños en la sección de comentarios, mi propio reflejo en la pantalla de la tableta, una mujer mayor, cansada y destrozada. Pero con la luz gris del amanecer, algo más comenzó a filtrarse a través del dolor y la humillación, el eco de esas miles de voces, no solo compasivas, sino que me daban la razón. Claramente sacrificó todo por él. No se merece ese título si es como trata a la persona que lo llevó hasta allí. Lo vieron a él, y al verlo ellos, comencé a verme a mí misma, no solo como una víctima, sino como alguien cuya verdad había sido, aunque dolorosamente, mi cuerpo todavía me dolía, con un cansancio que llegaba hasta los huesos. Mi tos todavía me hacía vibrar el pecho con cada respiración profunda. Pero el cansancio de mi alma, el que me había hecho querer simplemente desaparecer después de las crueles palabras de Miles, estaba siendo reemplazado por una determinación fría y dura. Durante años, había puesto excusas por él, la muerte temprana de su padre, las luchas de nuestra vida de bajos ingresos, su deseo de algo más de lo que yo podía proporcionar fácilmente. Siempre había encontrado una razón para perdonar, para dar más, para sacrificar más. Había permitido que su creciente sentido de superioridad, su indiferencia casual por mis sentimientos, se desarrollaran al nunca trazar una línea. Ahora el mundo lo había trazado por mí, con tinta audaz e indeleble. La indignación pública, la vergüenza viral que estaba experimentando no era obra mía, como me había dado cuenta al mirar esos comentarios. Era la consecuencia directa y sin adornos de sus acciones. Y si iba a enfrentar consecuencias de extraños de su universidad, entonces seguramente tendría que enfrentar las de mí, su madre, la madre cuyos sacrificios había ridiculizado tan pública y cruelmente. Mi primer pensamiento práctico fue para mi seguridad y mi santuario. Este pequeño apartamento, por humilde que fuera, era mío. Era el único lugar que me quedaba donde podía sentirme segura. Miles todavía tenía una llave. Entraba y salía cuando le daba la gana, generalmente cuando necesitaba algo. Comida de mi nevera con pocos víveres, un préstamo de mi escaso cheque por discapacidad, o simplemente un lugar para dormir cuando su propia vida caótica se volvía demasiado. Eso tenía que parar. El video viral había traído inesperadamente algunas amables ofertas de ayuda de vecinos que apenas conocía, personas que lo habían visto compartido en grupos de la comunidad. La señora Rodríguez, bendita sea, ya había pasado a verme 2 veces esa mañana, trayendo una olla pequeña de sopa de pollo. También estaba el señor Henderson del apartamento 3B, un manitas jubilado que siempre me saludaba con un educado gesto. Él también había visto el video, su nieta se lo había mostrado. Había llamado a mi puerta antes, con el rostro serio, y simplemente me había dicho: «Señora Jackson, si necesita algo, lo que sea, solo avíseme. Ese chico necesita una lección». Sus palabras y el silencioso apoyo en sus ojos me dieron el coraje que necesitaba. Más tarde ese día, después de que Miles probablemente hubiera visto la tormenta viral y estuviera escondido o intentando controlar los daños con sus amigos, le pregunté al señor Henderson si podía ayudarme con algo. «Mi cerradura, señor Henderson», dije, con voz baja pero firme. «Necesito que las cambie hoy mismo». Él no preguntó por qué. Simplemente asintió. «Tengo un juego nuevo en mi caja de herramientas. Son buenas, sólidas». «Con gusto, señor Jackson».
Mientras él trabajaba, el sonido rítmico de su destornillador fue un pequeño y reconfortante contrapunto a la tormenta en mi corazón. Empaqué una pequeña caja con las pertenencias que le quedaban a Miles, unas viejas camisetas, algunos libros de texto olvidados, las baratijas baratas que había dejado tiradas. En realidad no era mucho para un chico al que le había entregado toda una vida. Cuando el señor Henderson terminó, me entregó un nuevo juego de llaves. Las sentí pesadas y sólidas en la palma de mi mano. «Aquí tiene, Sona Jackson», dijo. «Ahora nadie va a entrar aquí a menos que usted quiera». Le di las gracias con los ojos llorosos y le ofrecí dinero, pero él simplemente me hizo un gesto para que no lo hiciera. Considérenlo un servicio de vecino para su tranquilidad. Con mi hogar físicamente seguro, el siguiente paso fue cortar los lazos financieros, esos que Miles había explotado con tanta maestría durante años. Mi pequeño cheque por discapacidad, lo poco que lograba ahorrar de mis trabajos de limpieza antes de que mi salud realmente se deteriorara, todo iba a una cuenta a la que él tenía acceso, una cuenta de la que sacaba dinero regularmente. Eso tenía que terminar. Iría al banco a primera hora de la mañana. La parte más difícil estaba por llegar. Decírselo a Miles. Todavía no me había llamado. Probablemente estaba demasiado avergonzado, demasiado enojado o demasiado ocupado, tratando de salvar su reputación en línea. Pero llamaría. Eventualmente necesitaría algo, y cuando lo hiciera, yo tenía que estar lista. Me senté en mi gastado sillón, ese en el que había llorado tan amargamente el día anterior, y pensé en lo que diría. El enojo seguía ahí, un nudo frío y duro, pero también estaba el dolor, la profunda y dolorosa pena de una madre que había perdido a su hijo, no por la muerte, sino por su propio corazón cruel. No gritaría, decidí. No me desahogaría. Mi verdad no necesitaba teatralidad. Era lo suficientemente devastadora por sí sola. Mis sacrificios habían sido recibidos con desprecio. Mi amor había sido recibido con crueldad. Mi cuerpo era un testimonio de años de trabajo excesivo para su beneficio. Y él me había llamado estúpida y enfermiza por ello. El mundo ahora conocía mi vergüenza, pero también la de él. Y Brenda Jackson, esta madre estúpida, ignorante y enfermiza, finalmente y tardíamente iba a elegirse a sí misma. El apoyo financiero se acabaría. La puerta abierta de mi hogar y mi corazón se cerraría. Él tenía su título, el que me había arrojado a la cara. Ahora era el momento de que aprendiera lo que realmente significaba, valerse por sí mismo. La idea era aterradora, pero también, de una manera extraña y dolorosa, liberadora. La postura más dura de mi vida estaba a punto de comenzar. La respuesta de la universidad. La mañana después de que cambié las cerraduras y me armé de valor, un amanecer frágil iluminó mi pequeña sala en tonos grises. La casa se sentía extrañamente silenciosa. La ausencia de la potencial presencia de Miles, su llave ya no era una amenaza, era una paz pequeña y dura. Mi primer acto, incluso antes de mi escaso desayuno, fue visitar la sucursal local de mi banco. Mis manos temblaron mientras le explicaba a la amable cajera que necesitaba eliminar el acceso de mi hijo, Miles Jackson, a mi cuenta, citando motivos personales y la necesidad de gestionar mis propias finanzas de forma más directa. Hubo formularios que firmar, preguntas que respondí con una dignidad tranquila que desmentía la tormenta que aún se desataba dentro de mí. Cuando me fui, esa particular línea de vida financiera para Miles había sido cortada. Fue un pequeño paso, pero se sintió monumental. El resto de ese día fue un torbellino de espera ansiosa. Esperaba la llamada de Miles, su furia, sus exigencias. Pero el teléfono permaneció en silencio. Tal vez todavía estaba tratando de manejar el infierno en línea que sus acciones habían encendido, demasiado preocupado con su vergüenza pública para darse cuenta de que su madre había tomado medidas decisivas. En realidad, fue la Senara Rodríguez, el otro lado del pasillo, quien me trajo la siguiente noticia. Llamó a mi puerta a última hora de la tarde, con su tableta de nuevo en la mano. Su expresión una mezcla de sombría satisfacción y simpatía por mí. «Brenda, tienes que ver esto», dijo, tocando la pantalla. «La universidad han hecho una declaración». Miré fijamente la página web de aspecto oficial que me mostró. Era un comunicado de prensa de la universidad de la ciudad. Mi corazón martilleó. El comunicado estaba redactado cuidadosamente, lleno de jerga académica, pero su mensaje era claro. Después de una revisión del contenido en línea ampliamente difundido que representa un comportamiento de un recién graduado que es totalmente inconsistente con los valores y el código de conducta esperados por esta institución, la Universidad de la Ciudad
ha tomado la decisión de revocar la beca del rector de Liderazgo y Valores Comunitarios otorgada al señor Miles Jackson para su último año de estudios y cualquier financiación de posgrado asociada. Además, la universidad está revisando la conducta del señor Jackson según sus políticas disciplinarias. ¿Su beca revocada? ¿Esa de la que se había sentido tan orgulloso? La que había aliviado gran parte de mi carga financiera en su último año. La que estaba destinada a abrir puertas para su brillante futuro. Desaparecida. La universidad, enfrentando lo que era claramente una pesadilla de relaciones públicas gracias al video viral de la crueldad de Miles, había actuado de forma rápida y decisiva. Se estaban distanciando de él, despojándolo de sus honores. Una ola de emociones complejas me invadió. No había triunfo ni alegría en ver a mi hijo enfrentar una consecuencia tan pública y dañina, solo un profundo y doloroso pesar. Este era el chico por el que había sacrificado mi salud, el chico en cuyo futuro había puesto todas mis esperanzas. Y ahora ese futuro se estaba desmoronando hilo a hilo. Todo debido a su propia arrogancia y crueldad. El comunicado de prensa mencionaba que la universidad estaba en contacto con los servicios de apoyo estudiantil para garantizar que todas las partes afectadas reciban el asesoramiento adecuado. ¿Partes afectadas? Esa era yo, supongo, esta madre estúpida, ignorante y enfermiza, cuya humillación pública había desencadenado este terremoto institucional. La noticia de la revocación de su beca probablemente llegó a Miles antes de que siquiera pensara en llamarme por sus cerraduras cambiadas o su cuenta bancaria repentinamente inaccesible. Este fue un golpe a su orgullo, a sus perspectivas futuras y a sus finanzas, mucho mayor que cualquier cosa que yo hubiera podido infligir directamente en ese momento. La vergüenza viral que había presenciado en la tableta de la Siena Rodríguez ya no era solo un momento fugaz de Internet. Estaba teniendo consecuencias tangibles y devastadoras en la vida que yo había trabajado tan duro para construir para él. Pasé esa tarde en mi gastado sillón. Las nuevas llaves de mi apartamento se sentían pesadas en mi bolsillo. El silencio en la casa era profundo. Miles todavía no había llamado. Quizás el shock de la decisión de la universidad era demasiado grande. Tal vez finalmente estaba comenzando a comprender la magnitud de sus acciones. La profundidad de la falta de respeto que había mostrado no solo a mí, sino a la misma institución que había tratado de honrarlo. Mi tos, una constante compañera, pareció un poco más ligera esa noche, mis articulaciones adoloridas un poco menos feroces. No era felicidad lo que sentía. Todavía no. Pero era algo parecido a una sombría reivindicación. El mundo, al parecer, estaba de acuerdo con la lección que el señor Henderson había murmurado. Ese chico necesita una lección. Y las lecciones ahora llegaban rápidas y contundentes desde fuentes mucho más allá de su asediada madre. Su mundo cuidadosamente construido sobre mis sacrificios y su creciente arrogancia estaba comenzando a desmoronarse, y supe con una certeza escalofriante que su llamada desesperada y enojada no era cuestión de sí, sino de cuándo. Solo tenía que estar lista para eso también. La parte más difícil de mi postura, sospechaba, aún estaba por venir. La llamada, cuando finalmente llegó, casi una semana después del condenatorio comunicado de prensa de la universidad, no fue el arrebato furioso para el que me había preparado. Al menos no al principio. Era tarde. Una lluvia fría azotaba la ventana de mi pequeño apartamento, reflejando la tristeza de mi corazón. Acababa de tomar mi medicamento para el dolor persistente en mis rodillas, esas que gritaban en protesta cada vez que me movía, un recordatorio constante de las décadas fregando los pisos de otras personas para que Miles pudiera tener su oportunidad. Mamá. Su voz era pequeña, vacilante, casi infantil. Por un momento traicionero, mi corazón dio un vuelco. El viejo instinto maternal se encendió. Queriendo calmarlo, consolarlo, tuve que agarrar físicamente el reposabrazos de mi silla para mantenerme firme. Miles, dije, mi voz cuidadosamente neutral, desprovista de la tormenta de emociones, la ira, la lástima, un profundo cansancio que giraba dentro de mí. Mamá, yo me equivoqué, comenzó, su voz ronca con lo que sonaban como lágrimas contenidas. Vi el video, todos lo vieron, la universidad, me quitaron la beca. No sé qué hacer. Lo siento mucho, mamá, por lo que dije, por todo. Estaba estresado, la graduación no estaba pensando. ¿Era esto? ¿Era un remordimiento genuino?
Una pequeña y frágil semilla de esperanza intentó brotar en el paisaje estéril de mi corazón. Fue más que no pensar, Miles, dije suavemente. Fue cruel. Fue una traición a todo lo que he hecho por ti. Lo sé, lloró, su voz quebrándose. Y me odio por ello. Fui un idiota, un monstruo. Por favor, mamá, tienes que creerme. No fue mi intención. Solo estaba tratando de hacerme el importante frente a mis amigos, tratando de ser alguien que no soy. Hizo una pausa. Luego el tono familiar se deslizó de nuevo en su voz, el que yo conocía también. Mira, estoy en un verdadero aprieto. Sin el dinero de la beca y contigo cortando mi mesada, ni siquiera puedo pagar el alquiler del próximo mes. Mi arrendador ya me está persiguiendo. No puedo volver a casa, mamá, solo por un tiempo hasta que me recupere. Podemos hablar bien entonces. Te lo compensaré, lo juro. Ahí estaba. La disculpa, por muy llorosa que fuera, era simplemente un preludio a la petición. Casa, dinero. Mi corazón, que se había atrevido a ablandarse, se endureció de nuevo. Las cerraduras de mi puerta eran nuevas por una razón. Miles, dije, mi voz más firme ahora. Tus acciones tienen consecuencias graves. Volver a casa ahora mismo, esa no es la respuesta. Necesitas entender la gravedad de lo que has hecho, en lo que te has convertido. ¿Pero a dónde se supone que debo ir?, se quejó, la autocompasión ahora evidente. Mis amigos, todos están raros desde el video. Nadie quiere que los vean conmigo. Eres mi madre. No puedes simplemente echarme a la calle. Yo no te eché, Miles, lo corregí, mi voz como el hielo. Tú me echaste a mí, públicamente, el día que debió haber sido una celebración de mis sacrificios tanto como de tu logro. Tú desechaste tu beca, tu reputación, con tus propias crueles palabras y acciones. Su tono cambió entonces. La capa de remordimiento se agrietó para revelar la familiar y fea superioridad que había debajo. ¿Así que esto es todo, entonces?, se burló, su voz subiendo. ¿De verdad vas a abandonarme después de todo lo que hablas de familia, de sacrificio? Vaya madre que eres. Lo estás disfrutando, ¿verdad? Viéndome sufrir. La discusión se intensificó rápidamente a partir de ahí. Traté de mantener la calma, de explicarle que necesitaba asumir la responsabilidad, tal vez buscar ayuda para su ira, su arrogancia. Pero no estaba escuchando. Estaba furioso. Sus palabras eran un torrente de culpas y autocompasión. Me acusó de arruinarle la vida, de ser una anciana vengativa, de nunca haber apoyado realmente sus ambiciones. Una afirmación tan ridícula, dada mi arruinada salud, que casi me hizo reír. Un sonido áspero y amargo. ¿Cómo pudiste hacerme esto, mamá?, Miles se quejó, su voz ahora un rugido furioso a través del teléfono. Soy tu hijo. Se supone que debes ayudarme, no patearme cuando estoy caído. Mi voz, cuando finalmente hablé, tembló, no por miedo esta vez, sino por una ira profunda y cansada. ¿Cómo pude hacer esto, Miles?, le respondí. Los años de dolor reprimido finalmente estallaron. Trabajé hasta el agotamiento. Mi espalda está arruinada. Mis rodillas gritan cada vez que doy un paso. Esta maldita tos, enfaticé la palabra con un espasmo de tos, es un recordatorio constante del polvo de la fábrica que respiré durante años para que tuvieras aire limpio y una educación elegante. Renuncié a todo, Miles, a todo, para que pudieras subirte a ese escenario. Y tú me lo pagaste arrojando tu éxito a mi cara y llamándome estúpida y enfermiza por los mismos sacrificios que te llevaron allí. ¿Te atreves a preguntarme cómo pude hacer esto? Su respuesta fue una serie de maldiciones, viles y chocantes, seguidas de una escalofriante amenaza. Te arrepentirás de esto, vieja. Me necesitas más de lo que crees. Volverás arrastrándote, rogándome que te perdone. Luego la línea se cortó. Me quedé sentada allí, el auricular todavía pegado a mi oído, el silencio en mi pequeño apartamento ensordecedor, su renovado arrebato, su total falta de remordimiento genuino, su inmediata vuelta a la culpa y la agresión cuando no obtuvo lo que quería. Fue la confirmación final y agonizante. Mi hijo, el chico que había amado sin medida, estaba verdaderamente perdido en una monstruosa superioridad y crueldad. La esperanza que había parpadeado tan brevemente se extinguió.
dejando solo las cenizas frías de la certeza. Mi decisión de cambiar las cerraduras, de cortar sus fondos, había sido la correcta, la más difícil pero la correcta. No había aprendido nada. Su disculpa era solo otra manipulación. Todavía me veía, no como su madre, sino como un recurso para ser explotado, un blanco para su ira cuando se le negaba ese recurso. La idea de que regresara, de que intentara forzar su entrada a mi vida, a mi hogar, me llenó de un nuevo tipo de pavor, pero también de una nueva e inquebrantable determinación. Tenía que protegerme, no solo mis finanzas, sino mi propio espíritu de su veneno. La puerta de mi hogar estaba cerrada con llave, y ahora la puerta de mi corazón, la que siempre había estado de par en par para él, estaba comenzando a cerrarse, pasador por pasador. El silencio absoluto en el teléfono después de la vil amenaza de Miles. Te arrepentirás de esto, vieja. Me necesitas más de lo que crees. Volverás arrastrándote, rogándome que te perdone. Fue un escalofriante punto final al capítulo más feo de mi vida. Volví a colocar el auricular en su base, con la mano sorprendentemente firme. La esperanza que tontamente había permitido que parpadeara cuando me llamó por primera vez, fingiendo remordimiento, ahora estaba completamente extinguida, dejando atrás solo las cenizas frías y duras de la certeza. Mi hijo, el chico por el que había sacrificado mi salud y mis sueños, estaba perdido en una monstruosa sensación de superioridad y una crueldad que finalmente había cortado los últimos hilos deshilachados de mi obligación materna de ser su apoyo. Mi decisión de cambiar las cerraduras, de cortar sus fondos, había sido la correcta, la más difícil pero innegablemente correcta. Su disculpa había sido una mentira, una maniobra estratégica. Todavía no me veía como su madre, la mujer que le había dado la vida y cada oportunidad que pudo conseguir, sino como un recurso para ser explotado, un blanco para su ira cuando se le negaba ese recurso. La idea de que regresara, de que intentara forzar su entrada a mi vida, a mi hogar, me llenó de un nuevo tipo de pavor, pero ahora se entrelazaba con una determinación inquebrantable. Tenía que protegerme, no solo mis escasas finanzas, sino mi propio espíritu de su veneno. La puerta de mi hogar estaba cerrada, y ahora la puerta de mi corazón, la que siempre había estado de par en par para él, estaba comenzando a cerrarse, pasador por pasador. 2 días después, en una tarde gris y lloviznosa, comenzaron los golpes. No un simple llamado, sino un furioso y exigente martilleo en mi puerta principal recién asegurada. Supe, incluso antes de mirar por la mirilla, que era Miles. Su rostro, cuando lo vi, estaba contorsionado por la rabia. Sus ojos inyectados en sangre, su cabello despeinado. Parecía un animal acorralado. «Mamá, abre esta maldita puerta. Sé que estás ahí, bruja vieja. No puedes hacerme esto», rugió, su voz amortiguada, pero aún con el familiar toque de agresión. Yo me quedé del otro lado, con el corazón latiendo con fuerza, pero mi determinación se mantuvo. Mi vecino, el señor Henderson, que me había cambiado las cerraduras y había estado vigilando discretamente, apareció en su propio porche, una presencia silenciosa y firme. Miles lo vio, y sus gritos se detuvieron por un momento, reemplazados por una mueca. «¿Qué miras, viejo?», escupió antes de volver a centrar su atención en mi puerta. «Mamá, necesito hablar contigo. Me debes una explicación, me debes dinero». Hablé a través de la puerta cerrada, mi voz más fuerte y más firme de lo que creí posible. «Miles, no te debo nada más. Te dije que mi apoyo financiero ha terminado. No eres bienvenido en este hogar mientras te comportes así. Por favor, vete antes de que me vea obligada a llamar a la policía». «¿La policía?», se rió, una risa áspera y fea. «No te atreverías. Eres mi madre. Solo estás siendo dramática». Sacudió la perilla violentamente y luego pateó la parte inferior de la puerta con un ruido sordo que retumbó en el pequeño apartamento. Fue entonces cuando el señor Henderson bajó de su porche y caminó hacia Miles. «Hijo», dijo, su voz tranquila, pero con una autoridad innegable. «Tu madre te ha pedido que te vayas. Te sugiero que lo hagas antes de que esto se convierta en algo de lo que te arrepentirás de verdad». Miles se giró hacia él, quizás a punto de desatar otro torrente de insultos, pero algo en la mirada firme del señor Henderson, o tal vez la vista de la Sierra Rodríguez, que ahora también aparecía en su porche, con los brazos cruzados, lo hizo dudar. La pelea pareció agotarse en él,
reemplazada por una mirada hosca y resentida. Pateó la puerta una última vez, un gesto infantil y petulante. Luego se dio la vuelta y se alejó, gritando por encima del hombro: «Te arrepentirás de esto, mamá. Se arrepentirán todos». Me recosté contra la puerta, con las piernas temblando. El alivio me invadió en una oleada vertiginosa. El señor Henderson y la señora Rodríguez se acercaron, sus rostros marcados por la preocupación. «¿Estás bien, Brenda?», preguntó la señora Rodríguez, con la mano en mi brazo. «Lo estaré», dije, tomando una respiración temblorosa. «Gracias a los dos por estar aquí». Ese incidente, su furioso regreso, su total falta de remordimiento, consolidó mi decisión. Más tarde esa semana, después de hablar con un servicio de asistencia legal gratuito que la Señora Rodríguez me recomendó, le envié a Miles una carta formal por correo certificado, reiterando que no debía contactarme de manera acosadora, que no era bienvenido en mi casa bajo las circunstancias actuales y que todo el apoyo financiero había cesado. También, con el corazón encogido, actualicé mi testamento, asegurando que lo poco que tenía iría a una sobrina lejana que siempre me había mostrado amabilidad, o tal vez a una organización benéfica que apoyara a madres solteras. No quedaría nada para el hijo que me había arrojado mis sacrificios a la cara. Las semanas se convirtieron en meses. Miles no intentó derribar mi puerta de nuevo, aunque me enteré por el boca a boca de la comunidad que estaba luchando, rebotando entre los sofás de sus amigos, su reputación hecha jirones, sus perspectivas laborales inexistentes después del video viral y la pérdida de su beca. Cada noticia era una nueva punzada en mi corazón de madre. Pero mi determinación no flaqueó. Este era su camino a recorrer, su ajuste de cuentas. Una noche, unos 6 meses después, sonó el teléfono. Miles otra vez. Su voz era diferente esta vez, más tranquila, despojada de su arrogancia habitual, casi vacilante. No pidió dinero, no se enfureció, simplemente habló. Me contó sobre un trabajo manual que finalmente había encontrado, sobre la pequeña habitación que estaba alquilando, sobre lo difícil que era todo. No se disculpó, no con esas palabras, pero había un cansancio en su voz, un indicio de algo roto que no había estado allí antes. Lo escuché en silencio la mayor parte del tiempo. Cuando finalmente se calló, dije, mi voz suave pero firme: «El mundo ha visto al hombre que elegiste ser el día de tu graduación, Miles. Tu enojo cuando te corté la ayuda solo demostró que no habías entendido la profundidad de tu propia crueldad, o el dolor que infligiste después de toda una vida de mis sacrificios. Siempre seré tu madre, y ese vínculo, por muy marcado que esté, nunca se romperá por completo. Pero ya no seré tu facilitadora, ni tampoco tu víctima. Esta puerta y mi apoyo financiero permanecerán cerrados hasta que encuentres un remordimiento genuino y duradero, hasta que construyas una vida basada en el respeto por ti mismo y por los demás. Ese camino, hijo, es solo tuyo para recorrer». No discutió, solo dijo: «Está bien, mamá». Su voz apenas un susurro, y luego colgó. No sabía si alguna vez cambiaría de verdad, si alguna vez entendería la devastación que había causado. Pero al colgar el teléfono sentí una paz profunda, aunque solemne, instalarse en mí. Había dicho mi última verdad, había establecido mis límites, había elegido mi propia dignidad, mi propio bienestar. La comunidad, aquellos que habían visto el video viral y oído susurros de mi tranquila fuerza, se había unido de pequeñas y amables maneras. La oferta de un viaje al médico, una taza de té compartida, una sonrisa cómplice y de apoyo. Comencé a centrarme en mi salud, que había descuidado durante mucho tiempo, tomando mis medicamentos con regularidad, saliendo a dar paseos cortos y lentos con el señor Henderson, incluso uniéndome a la suave clase de ejercicios para personas mayores de la Señora Rodríguez. Mi tos seguía ahí, mis rodillas todavía me dolían, pero el peso en mi espíritu había disminuido. El camino por delante seguía siendo incierto, pero era mío, y por primera vez en mucho tiempo, sentí una tranquila y resistente esperanza por mi propio futuro.